Galileo Galilei es, sin duda, el científico más importante que haya existido. Perfeccionó los primeros telescopios, los dirigió hacia el universo y lo que descubrió cambió el curso de la historia para siempre. Galileo proporcionó la primera evidencia real de que la Tierra está en órbita alrededor del Sol. Esta creencia se oponía a la Iglesia Católica y provocó uno de los juicios más escandalosos y tristes de los últimos 500 años. Stephen Hawking dijo que Galileo es más responsable del surgimiento de la ciencia moderna que cualquier otro ser humano que haya existido, y Einstein lo llamó el padre de la ciencia moderna. Y a pesar de todo esto, Galileo pasó los últimos 7 años de su vida bajo arresto domiciliario. Y para explicar por qué, debemos ir al inicio. El año es 1564 y Galileo Galilei acaba de nacer en Pisa, Italia, el mismo año en que también nacerán William Shakespeare y el gran artista Miguel Ángel. Cuando tenía 8 años, se mudó a Florencia, quizá la ciudad más hermosa de todo el mundo, que prosperaba en pleno periodo del Renacimiento. El padre de Galileo lo convenció de asistir a la Universidad de Pisa, donde estudiaría medicina, pero no sentía pasión por la medicina. Lo que amaba eran las matemáticas y la ciencia. Abandonó la universidad tras 4 años sin obtener su título de médico. Ese año empezó a enseñar matemáticas en Florencia. 3 años después regresó a la Universidad de Pisa, ya no como estudiante, sino como profesor de matemáticas. Y es en Pisa donde Galileo hizo sus primeras contribuciones significativas a la ciencia. Aristóteles, quizá el filósofo natural más influyente antes de Galileo, pensaba que los objetos caen a una velocidad proporcional a su masa. Por ejemplo, si dejaras caer una pelota que pesa 1 kilogramo y otra que pesa 5 kilogramos, la pelota de 5 kilogramos debería caer 5 veces más rápido que la de 1 kilogramo. Galileo pensaba que esto era incorrecto, así que, según cuenta la historia, Galileo fue a la torre inclinada de Pisa y dejó caer 2 objetos desde la cima, uno pesado y uno ligero, pero ambos tenían aproximadamente el mismo tamaño físico. Los deja caer y observa cómo caen al suelo, golpeando el piso casi exactamente al mismo tiempo. ¿Pero por qué sucede esto? La fuerza de gravedad es proporcional a la masa de un objeto. A mayor masa, mayor fuerza gravitatoria y más energía se requiere para acelerar el objeto. La fuerza extra de la gravedad cancela exactamente la fuerza adicional necesaria para acelerar el objeto. Esto implica que todos los objetos caen igual de rápido en un campo gravitacional si se ignora la resistencia del aire. Pero esta no sería la última vez que Galileo se enfrentaría a los antiguos griegos. Tras 3 años en Pisa, Galileo se mudó a Padua, cerca de Venecia, donde fue profesor de matemáticas durante 18 años. Y es aquí en Padua donde Galileo cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión del universo para siempre. En ese tiempo, la Iglesia Católica y casi toda la sociedad creían en la visión del universo de Ptolomeo. Ptolomeo fue un científico griego que vivió en Egipto en el siglo II d.C. Según su visión, el Sol y todos los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra. Aristóteles ya había propuesto que todo lo que estaba por encima de la Tierra era perfecto e incorruptible. Pero en la época de Galileo, muchos, si no es que todos, los astrónomos creían en un sistema diferente propuesto por el astrónomo danés Tycho Brahe. En este sistema, planetas y estrellas orbitaban el Sol y el Sol orbitaba la Tierra. Poco antes del nacimiento de Galileo, Nicolás Copérnico publicó sobre las revoluciones de las esferas celestes, donde afirmaba que todo en el sistema solar, incluida la Tierra, orbitaba el Sol. En ese momento, el libro fue recibido con cierta controversia leve y no obtuvo ningún apoyo importante. La mayoría de la gente simplemente asumió que eventualmente se demostraría que estaba equivocado. Copérnico murió el año en que se publicó su obra. Pero para Galileo, él quería entender exactamente cómo funcionaba el universo y cuál de estos sistemas era verdadero en realidad. Así que lo que hizo después lo cambió todo. En 1608, los fabricantes de vidrio en los Países Bajos habían estado logrando un progreso increíble en la creación de lentes de calidad. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien juntara 2 lentes y notara sus capacidades de aumento. Un fabricante de vidrio llamado Hans Lippershey de Heidelberg creó el primer telescopio. Presenta una patente para su creación, el 2 de octubre de 1608.
En la patente describió su creación como un vidrio de perspectiva holandés usado para ver cosas lejanas como si estuvieran cerca. La herramienta más poderosa de la revolución científica acaba de ser inventada. En unos meses, la noticia de este invento se esparce por toda Europa hasta llegar a Galileo en junio de 1609. En ese momento, Galileo tenía apenas 45 años. Cuando Galileo escucha sobre el invento, los mejores telescopios del mundo solo podían aumentar la visión humana por un factor de 3, pero Galileo pensó que podía hacerlo mejor. Inmediatamente viaja de regreso a Padua desde Venecia y esa misma noche comienza a crear su propio telescopio. Le toma solo unos días tener su primer prototipo. Incluso aprende a perfeccionar sus propias lentes desde cero. Después de solo 2 meses de desarrollo, sus creaciones se han vuelto tan buenas que son capaces de aumentar 8 veces. Primero demuestra sus habilidades a los legisladores venecianos, ofreciéndoles el invento como regalo, en vez de apuntarlo a las estrellas de inmediato. Al notar su potencial militar, aceptan la oferta. El telescopio final de Galileo mide 20 metros de largo y 37 milímetros de diámetro. Es capaz de aumentar los objetos 20 veces. Cuando visité Florencia, recorrí el Museo de Galileo y estos son sus telescopios originales que realmente usó para hacer estas observaciones. Después de perfeccionar su creación, Galileo finalmente decide hacer algo que ningún ser humano antes que él había hecho: apuntar un telescopio hacia el cosmos, revelando sus secretos más profundos. Primero apunta el dispositivo hacia la Luna, viendo cráteres, surcos y montañas. Esto contrasta con la creencia aceptada de la época de que la Luna era una superficie perfecta y lisa, a diferencia de la Tierra. 3 meses después de haber logrado crear el primer telescopio, a las 5 de la tarde del jueves 7 de enero de 1610, Galileo está en su jardín en Padua con su telescopio recién desarrollado. Está a punto de cambiar el curso de la historia para siempre haciendo algo que parece realmente sencillo. Apuntando su telescopio a Júpiter por primera vez en la historia, Galileo ve 3 estrellas fijas que están extremadamente cerca de Júpiter. Durante las noches siguientes, continúa observando y nota que estos objetos parecen moverse como satélites alrededor de Júpiter. Parecen ser ocultados por el planeta, y solo 6 días después, Galileo nota un cuarto objeto en órbita alrededor de Júpiter. Se veía que cambiaban su posición con respecto a Júpiter, pero siempre permanecían en línea recta. Son las lunas de Júpiter, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Al principio quiso llamar a las 4 lunas estrellas mediceanas, en honor a los hermanos Medici, famosa familia italiana. Esto le ayudó a conseguir puestos prestigiosos en la Universidad de Pisa, pero los nombres no perduraron. Estas lunas de Júpiter serían conocidas como las lunas galileanas. Publicó estos hallazgos y sus observaciones lunares en un libro titulado Sidereus Nuncius. Esto se traduce como el mensajero estrellado, y los resultados no fueron bien recibidos. La gente creía que sus lentes estaban defectuosos y que lo que veía era simplemente una ilusión. Aristóteles describió el cosmos como lleno de cuerpos perfectos e inmutables. Dios había creado un universo perfecto. ¿Quién era Galileo para decir que no lo hizo? Y si se suponía que todo en el universo debía estar orbitando la Tierra, ¿cómo podía haber lunas orbitando Júpiter? ¿A quién ofendió más esto? A la Iglesia Católica. La figura más prominente en la Iglesia Católica en ese momento era el cardenal Roberto Bellarmino. La Iglesia siempre recurría al cardenal Bellarmino para interpretar las Sagradas Escrituras. La Iglesia Católica estaba planeando emitir un fallo para decir que solo los obispos y los concilios de la Iglesia tendrían permitido interpretar los significados de la Biblia. Nadie más podía hacerlo, especialmente alguien como Galileo. Galileo defendía activamente el modelo heliocéntrico donde la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol. Ahora, lo importante, Galileo siempre dijo que la palabra de Dios era correcta y digna de confianza. Dijo que las escrituras no pueden contradecir la verdad de la naturaleza. Para la Iglesia, él reinterpretaba las escrituras y afirmaba que estaban equivocados. Defendió esto con una carta a la gran duquesa Cristina de Toscana en 1615.
Afirma que iglesia y ciencia son compatibles, pero si la ciencia prueba algo en el mundo natural, no es razonable que la iglesia espere que los científicos ignoren sus hallazgos y acepten sin cuestionar interpretaciones de las escrituras. Él escribe, porque esto equivaldría a ordenar que el astrónomo no debe ver lo que ve y no debe entender lo que sabe, y que al buscar deben encontrar lo opuesto de lo que realmente encuentran. El Papa Paulo V envía al cardenal Bellarmino a ver a Galileo un mes antes de prohibir el heliocentrismo. Bellarmino recibió instrucciones de informar a Galileo sobre el próximo decreto. Como esto haría que su trabajo fuera herético, esta reunión resultaría ser la más importante en toda la vida de Galileo. Si continuaba por este camino, se encontraría en un juicio por herejía, poniendo su vida en riesgo. Recuerda esta visita. Al año siguiente, en 1616, el Papa decreta que el heliocentrismo es herético por ser falso y contrario a las escrituras de la Iglesia. Al hacerlo, prohibieron el libro de Copérnico sobre el heliocentrismo hasta que se hicieran correcciones, que básicamente eliminaron todas las sugerencias de que la Tierra orbitaba alrededor del Sol. Después de publicar los resultados de sus estudios sobre Júpiter, se propuso ser más preciso y cuantificar sus observaciones, aplicando un enfoque sistemático que hoy simplemente llamaríamos el método científico. Al observar las lunas de Júpiter por más tiempo, pudo medir sus períodos orbitales, pero calcularlos con precisión fue muy difícil. Siguió trabajando y sus períodos se volvieron cada vez más precisos, pero algo todavía parecía estar mal. Y entonces tuvo una idea. Tal vez las órbitas que estaba midiendo parecían ser inexactas porque la Tierra está en órbita alrededor del Sol. Al tomar en cuenta el movimiento de la Tierra girando alrededor del Sol, sus problemas se resolvieron. Este descubrimiento no coincidía con los principios de la cosmología aristotélica. Muchos astrónomos y filósofos simplemente se negaron a creer que un hombre como Galileo fuera capaz de hacer un descubrimiento tan trascendental. Pero Galileo lo había logrado y no se detuvo ahí. Apuntó su telescopio hacia Venus y mostró fases similares a las que vemos que atraviesa la Luna cada mes. Usando este hecho, concluyó que Venus también debía estar orbitando al Sol, no a la Tierra. El sistema ptolomeico del universo se estaba desmoronando en manos de Galileo, y la Iglesia Católica lo sabía. 7 años después de recibir la visita del cardenal Bellarmino, el amigo de Galileo se convierte en el nuevo papa. Así que Galileo charla con este papa sobre el problema heliocentrista y acordaron que podía escribir sobre el heliocentrismo si lo hacía de manera teórica. Así que en 1624, Galileo se pone a trabajar, escribiendo probablemente el libro más importante que jamás escribiría. 8 años después, Galileo publica el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, de acuerdo con el consejo que le dio el Papa. En su libro, Galileo escribe sobre dos personajes ficticios, Salviati, quien defiende el sistema heliocéntrico copernicano, y Simplicio, quien es seguidor de Aristóteles y argumenta que la Tierra está en el centro del universo. Se creía que el personaje de Galileo, Simplicio, era un ataque a la visión aristotélica y geocentrista del mundo. Después de todo, Simplicio en italiano literalmente significa simplón. Salviati ganó fácilmente la discusión, sugiriendo que sus puntos de vista eran correctos y dando a entender que eso es lo que Galileo cree. El Papa lee el libro y se enfurece. La Inquisición romana prohíbe la venta de su libro y lo llama a juicio en 1633 por herejía. Galileo, con casi 70 años y muy enfermo, estaba siendo juzgado y su vida en peligro. El proceso fue llevado a cabo por 10 cardenales, todos ellos nombrados personalmente por el Papa. Su labor era proteger las creencias católicas. La Iglesia pregunta a Galileo qué recuerda de su reunión con el cardenal Bellarmino en 1616. Él cuenta que el cardenal le pidió hablar solo superficialmente del modelo heliocéntrico y no presentarlo como verdad, pues contradecía la doctrina de la Iglesia. La Iglesia llamó mentiroso a Galileo y dijo que Bellarmino le ordenó desde 1616 que no escribiera ni enseñara nada sobre el heliocentrismo en absoluto. Para probarlo, los fiscales presentaron una carta que el cardenal Bellarmino supuestamente envió a Galileo tras reunirse y relatar su discusión.
En ella, Bellarmino dice que se le dijo a Galileo, de ahora en adelante no sostener, enseñar ni defender el heliocentrismo de ninguna manera, ya sea oralmente o por escrito. De lo contrario, el Santo Oficio iniciaría un proceso en su contra. Esto parece caso cerrado. A Galileo le pidieron no hablar del tema, pero lo hizo y enfrentó la persecución de la Iglesia. Sin embargo, era inteligente y llevaba sus propios registros. Galileo saca dramáticamente la copia original de la misma carta que recibió del cardenal Bellarmino. Esta fue escrita por Bellarmino y firmada por el propio hombre. La Inquisición romana no sabía que Galileo todavía tenía esta carta, y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Las cartas eran distintas. La copia original de la carta de Galileo no indicaba que se le prohibía hablar o escribir sobre el heliocentrismo bajo amenaza de persecución. Solo mencionaba que el heliocentrismo era erróneo y no debía defenderse explícitamente. Y como el diálogo era una historia de ficción, no rompió ninguna regla. Todo el juicio se basó en esta carta y, sospechosamente, la copia de la Iglesia tenía solo esta adición clave para condenar a Galileo por herejía. Algunos estudiosos sugieren que la Iglesia falsificó su carta para desacreditar a Galileo y conservar su visión del mundo, evitando perder seguidores. Pero dejaré que tú decidas eso. Para empeorar las cosas, el tribunal le preguntó a Galileo si había recibido un imprimatur para el diálogo. Esto es básicamente un sello otorgado por la Iglesia para certificar que no hay nada contrario a la fe católica. Y Galileo había recibido no solo uno, sino 2 imprimatur para su libro. La Iglesia había llevado a juicio a alguien que había escrito un libro que la propia Iglesia había aprobado. Este juicio continuó durante semanas. Hacia el final del juicio, Galileo fue interrogado duramente y amenazado con tortura si no decía la verdad. El caso contra Galileo era débil y muchos deseaban que terminara pronto. La salud de Galileo estaba deteriorándose, así que el fiscal llegó a un acuerdo con él. Él se declararía culpable de una ofensa menor al escribir su libro a cambio de una sentencia más leve. Galileo conservaría su vida y lo encontraron vehementemente sospechoso de herejía por su opinión de que el Sol está en el centro del universo. Fue condenado a arresto domiciliario de por vida. El libro de Galileo fue prohibido, y todas sus obras publicadas y cualquier otra cosa que pudiera escribir también fueron prohibidas. Finalmente decidió volver a escribir, redactando un libro llamado Discursos y Demostraciones Matemáticas en torno a las 2 nuevas ciencias. Este libro resumía gran parte de su trabajo de los últimos 40 años y fue sacado de contrabando de Italia hacia Holanda, donde luego fue publicado. Einstein elogió mucho este trabajo, y es la razón por la que muchas personas consideran a Galileo como el padre de la ciencia moderna. Él no sufrió en prisión, torturado durante años, pero su libertad física e intelectual fue encarcelada por la Iglesia Católica hasta que el 8 de enero de 1642 finalmente falleció en su casa. El gran duque de Toscana deseaba que Galileo fuera sepultado en la Basílica de Santa Croce. Al ser condenado por la Iglesia Católica por herejía, fue enterrado en una pequeña habitación junto a la capilla de los novicios, al final de un pasillo. Casi 100 años después, fue trasladado al cuerpo principal de la basílica, y durante este traslado se le retiraron 3 dedos y un diente, que ahora están en exhibición en el Museo Galileo en Florencia. En 1718, finalmente levantaron la prohibición de reimprimir todas las obras de Galileo, con excepción del diálogo. No fue hasta 1835, 200 años después de que Galileo escribiera el diálogo, que la prohibición finalmente se levantó. Galileo fue encarcelado por supuestamente ignorar una orden que muy probablemente nunca recibió. Pero incluso si la hubiera recibido, no era solo que la Iglesia le estaba diciendo al astrónomo que ignorara la verdadera naturaleza del universo y simplemente siguiera ciegamente lo que ellos consideraban correcto. Y si él y todos nosotros, los científicos, hubiéramos hecho lo que ellos querían, estoy seguro de que hoy no sabríamos casi nada sobre el universo. En cuestiones de ciencia, la autoridad de 1000 no vale tanto como el humilde razonamiento de un solo individuo.